Y qué cantidad de noticias, chisme, información, pero es que es una máquina de generar contenido. El estreno de Chespirito sin querer queriendo, la serie de Max que ha dado que hablar por todos lados, especialmente por el tema de la señora Florinda Meza, una vez más en el ojo del huracán. Así que vamos a revisar esto y algunos detalles más en esta primera entrega de Todos en X, contenido para la mejor generación de todas. Bienvenidos a Todos en X. Una vez más vamos a revisar noticias que nos interesa precisamente a quienes estamos involucrados en una generación donde precisamente la noticia que vamos a revisar en este momento tiene que ver y reafirma por qué nuestra generación es nuestra generación, porque somos Gen X. Todos en X, siempre pendiente de todo lo que está ocurriendo, no solamente en el mundo del espectáculo, cine, televisión, chismes, bueno, todo lo que quepa. Y en este caso, en este momento, vamos a hablar de la noticia que está generando el estreno el pasado 5 de junio, ya va para un mes de haberse hecho el lanzamiento oficial de Chespirito sin querer queriendo, la serie que habla de la vida, una obra biográfica en cierta forma de la vida del señor Roberto Gómez Bolaño, el afamadísimo Chespirito, mejor conocido por sus personajes El Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado. Bueno, podría pasar un largo rato hablando de la cantidad de recuerdos, personajes y anécdotas que nos ha dejado una serie con la que crecimos. ¿Y por qué nos interesa tanto? Porque, bueno, fuimos parte, o sea, no nos echaron el cuento. Nuestra generación vio los estrenos, vivió de cerca todo lo que representó una serie que al sol de hoy, que es un fenómeno social, un fenómeno psicológico que han tratado de estudiar, hay ciertas explicaciones, algunas con más sentido, otras que son descabelladas, pero que llama muchísimo la atención que en pleno 2025 tú le pongas El Chavo del Ocho a un niño de esta generación, como lo hicieron los papás de los actuales centennials, en mi caso que tengo centennials y que reconocen de una vez todo lo que representa El Chavo del Ocho, Chespirito, el Chapulín Colorado. Para los millennials, que son la generación que antecede los Gen X a nosotros, también crecieron, se formaron, se inspiraron en todo lo que fue Chespirito y obviamente nuestra generación que vio recién salido del horno aquellos primeros episodios del Chapulín Colorado. Si nos venimos un poquito más a los boomers, pues podríamos hablar de que ya estaban grandes, pero también vivieron todo lo que representó El Chavo del Ocho. Es ese fenómeno social, un fenómeno que tiene cabida hasta en otras culturas, en otros idiomas. Ver el Chapulín, ver al Chavo traducido al turco. La otra vez me llegó un episodio del Chavo en chino, en mandarín, si mal no estoy, y lo entendían perfectamente bien y los hacía reír. Entonces tú te das cuenta de que esto no es cualquier cosa. Eso es el Chavo del Ocho. Y nuestra generación sabe muy bien del Chavo del Ocho. Nos conocemos los capítulos, especialmente porque crecimos y fuimos una generación que solamente tenía como opción de entretenimiento el televisor a blanco y negro a color y el canal de televisión que en su momento lo pasaba para efecto de Venezuela. Los otros me decían que en Venezuela había sido Radio Caracas el que lo había estrenado y luego Venevisión asumió. Yo tengo la imagen de siempre por Venevisión a ver los episodios de El Chapulín, del Chavo y todo lo que fue la obra y producción de Roberto Gómez Bolaño. Pero independientemente si estás viendo esto en Argentina, en Chile, obviamente en México, en España, sabes muy bien de lo que estamos hablando. La presentación, todo lo que fue Roberto Gómez Bolaño con sus obras, marcó indiscutiblemente una parte muy importante en la vida de cualquier persona del planeta Tierra, especialmente los latinoamericanos, los hispanohablantes que conocemos muy bien todo lo que esto representó. Y siempre hemos tenido la imagen de Roberto Gómez Bolaño como el creador de Chespirito, como este hombre que llegó viejito, que llevó homenajes, que hasta el 2014, si mal no recuerdo, que fue el momento de su muerte, ¿no? De su desaparición física, previo a esto habían cualquier cantidad de homenajes a un hombre que especialmente para los mexicanos es prácticamente una leyenda, es un ídolo, ¿no? Así, en esa categoría ha estado. Pero que, como cualquier ser humano
que tiene extraordinarias virtudes, también lamentablemente tenía su lado flaco, para no decir oscuro, un lado débil, un lado que, bueno, ha sido noticia, ha sido información y que en cierta forma refleja, y debo confesar que no he visto el primer episodio, estoy muy interesado en ponerme al día con Chespirito sin querer queriendo, porque ha generado una polémica increíble como era de esperarse. Y bueno, lo que he podido leer, lo que he podido recoger, lo que he podido escuchar de personas que sí ya empezaron a ver la serie, seguramente si tú que estás viendo esto ya has consumido parte de la serie, hasta hace poco creo que se estrenó el episodio número 4, que es muy importante porque hablan del momento en el que Roberto Gómez Bolaño crea, descubre su personaje, desarrolla, inventa, le da vida al Chavo del Ocho, cómo fue el proceso de captación de talentos, la limitación de presupuesto, la coyuntura en la que estaba porque venía saliendo otros proyectos que ya el canal había cancelado y que prácticamente le cerraban la puerta, y que en vez de rendirse y asumirlo, decidió luchar, y es donde crea con, repito, limitadísimos recursos, hace esa especie de casting y logra captar los talentos absolutamente desconocidos, no eran actores de renombre ni mucho menos, no había plata para eso, pero él se la juega, apuesta por este grupo de actores que le acompañaron, el reparto original de Edgar Vivar, Carlos Villagrán, Florinda Mesa, Ramón Valdés, Antonieta de las Nieves, y crean los primeros episodios de El Chavo del Ocho, y lo demás es historia, ya sabemos lo que fue sucediendo, un fenómeno, un efecto de bola de nieve que fue creciendo, fue avanzando, creciendo, y se volvió el monstruo que terminó siendo el Chavo del Ocho. De ahí el resto de producciones y personajes en una mente inagotable, incansable de creatividad, de generación de extraordinarias propuestas, como era aquel cerebro, ¿no? Aquel prodigio llamado Roberto Gómez Bolaño. Bueno, para hablar de la serie, para entender un poquito lo que ha venido sucediendo y que no los agarren ustedes desprevenidos sobre el tema y la información, está producida y dirigida por Roberto Gómez Fernández. Por el nombre y por la imagen pueden entender ustedes que sí, es hijo de Roberto Gómez Bolaño. Sin embargo, no es hijo junto a su matrimonio de Florinda Mesa, donde no tuvieron hijos. Ya Roberto Gómez Bolaño venía de una familia con 6 hijos. Es un hombre que le llevaba algo más de 20 años de diferencia a Florinda Mesa en el momento que se relacionan. Y venía un matrimonio, una separación de la señora, no recuerdo el nombre, de Fernández, la madre de sus 6 hijos, y Roberto Gómez Fernández, el menor de los 6, es el que ha asumido llevar adelante, es conocido como Chespirito Jr., es un hombre que ya ha trabajado en televisión, en actuación, en humor, no llega a tener la relevancia, la importancia que tuvo su señor padre, pero indiscutiblemente tiene ese espaldarazo, ¿no? Tiene ese background, tiene ese inevitable impulso que solamente su nombre y su linaje le brinda, y bueno, se la ha jugado con Chespirito sin querer queriendo esta nueva serie, adaptada absolutamente a todas las producciones actuales, con un reparto donde buscan emular de la mejor manera, en algunos casos lo logra perfectamente bien. Me dicen que el personaje de Kiko es increíble lo bien que lo representa. Hay detalles como por ejemplo que Florinda Mesa no es representada como Doña Florinda Mesa, porque por un tema de prohibición, ¿no? De parte de la negativa, por razones obvias de Florinda Mesa, de que la representen acá, porque muestran, según el director y el escritor del guión, que en este caso, repito, es Roberto Gómez Fernández, qué fue lo que ocurrió, el papel y el peso que tuvo en la vida de Chespirito esta mujer, que terminó siendo su esposa, hoy en día su viuda. Bueno, y de ahí viene la generación de esta nueva serie que ha generado una controversia increíble. Por un lado, lo que he leído en las críticas es personas que lo han celebrado porque es una manera interesantísima de entender qué hubo detrás, esos entretelones, porque fue la serie, conocimos es más, uno piensa en Chespirito, en Roberto Gómez Bolaño, y ves al Chavo, ves un niño, fue tan increíble la actuación, el guión de esta serie, que tú no puedes ver a Roberto Gómez Bolaño como un viejo, como un tipo, sino lo ves como el Chavo, lo que era el Chavo. ¿Qué hubo detrás de todo esto? ¿Cómo fue la captación de los talentos, la historia, las limitaciones, las adversidades, las celebraciones, los entretelones, las relaciones, los chismes? Bueno, todo lo que ocurre en la vida real, y que obviamente presentar una serie de estas tiene que tener este ingrediente para poder venderse y para poder generar esto que estoy haciendo yo, que es comentarlo. Y luego, bueno, la negativa de Florinda Mesa de que se aprobara o se proyectara esta serie, que no tuvo frutos porque al final se ha logrado estrenar,
y ha tenido todo tipo de repercusiones. Y de ahí viene que hoy quiero hablar, porque seguramente habrá más momentos en que nos vamos a encontrar y vamos a seguir hablando de esto, porque da muchísima, pero una cantidad de tela para cortar increíble. Es inevitable y se han revivido momentos de entrevistas. Qué increíble todo lo que ha generado la serie, ¿no? Cuando empiece a verla, seguramente voy a tratar de no lanzarles spoiler, pero vamos a comentar, la vamos a revisar para dar puntos de vista y sobre todo la reacción que puede generar en nuestra generación, el entender que hubo detrás de una serie que nos marcó para siempre, que fue tan importante en nuestras vidas. Pero lo que sí me ha llamado la atención es lo que quería comentarles ahorita y refrescarle la memoria para el que no lo haya visto, para el que lo vio y no se acordaba, para refrescarle la memoria, y para el que no lo haya visto, pues le voy a contar, porque nos encanta el chisme además y nos pone un poquito más en contexto de lo que viene ocurriendo. Se han destapado, se han revivido, han vuelto a desempolvar noticias de hace años que ya se habían olvidado, pero que a raíz del estreno de Sin Querer Queriendo ha vuelto a estar en la palestra, y es el nombre de Florinda Meza. Inevitablemente una mujer que, pues, el cariño que podemos tenerle por la imagen de Doña Florinda, como la mamá de Kiko, esa mujer que a veces era tan justa, pero a veces tan injusta, en una serie que reflejaba de una manera súper cruda lo que en los años 70, que fue en la época en que se creó, podían ser las personas. Y eso era, me parece, el gran mérito que tenía la serie, lo natural, lo orgánico, para traerlo a términos actuales, que era esta serie, y que por eso nos identificaba tanto, ¿no? En una vecindad de unas familias de clase baja en Ciudad de México, las cosas que ocurrían y con las que tú te identificabas porque lo estabas viendo en Venezuela, y una familia como la tuya que podía parecerse tanto a lo que ocurría con el Chavo, tal vez teniendo un poquito más, tal vez menos, o tal vez absolutamente igual, ocurrían cosas muy parecidas, muy similares, con las que nos identificábamos. Entonces esta mujer, que era mamá de Kiko, que era una mamá del niño consentido, que era tal vez la que mejor recursos o mejor posición económica tenía dentro de la vecindad, podía ser a veces muy déspota, muy injusta. A veces sí era una mujer justa, una mujer que le tocaban los sentimientos. Ese era el papel de Doña Florinda. Pero detrás de ese papel existía una mujer que lo interpretaba, que era Florinda Meza, que ha generado una polémica increíble, y es el centro de atención de la serie, por lo que podía entender, ¿no? Por los intríngulis que hubo en aquellas relaciones previas con Carlos Villagrán, luego con Roberto Gómez Bolaño, que antes había tenido una relación con un productor del canal de televisión, una cosa increíble que bueno, ya en la serie se podrá entender, pero que lo que no forma parte de la serie, sino que es absolutamente real, porque esas entrevistas salieron a la pública, es más, están colgadas, las pueden ver. Yo trataré de recrearles acá unos fragmentos, dos entrevistas que llaman mucho la atención. Una de ellas, la más antigua, ya con Roberto Gómez Bolaño en vida, ya con cierta edad, todavía no padecía la enfermedad que terminó arrancándole la vida, que fue el Parkinson, lamentablemente, que lo limitó muchísimo en la última etapa y fue bastante duro. Pero Roberto Gómez Bolaño, dando una entrevista junto a Florinda Meza, ya con una relación ya de larga data, casados, establecidos, le preguntan qué defectos podía tener Roberto Gómez Bolaño, y ella responde que tenía 7 defectos: 6 hijos y una ex esposa. Así hacía referencia a Florinda Meza, increíble. Tal vez la mentalidad, ¿no?, de las personas de esta generación, que no eran políticamente correctos, no habían filtros, no había temas de inclusión, de tolerancia, no, lo que se les ocurría, y uno lo ve mucho en nuestros padres, ¿no? Sobre todo nosotros los Gen X, nuestros padres, nuestros tíos eran así. Estas personas nacidas en los años 40, en los años 50, nosotros que en los 70 éramos jóvenes, adolescentes y niños, recordamos que sí eran así, eran personas que no tenían filtros, no tenían tapujos de ningún tipo para decir las cosas. Bueno, ella abiertamente dice que él tenía 7 defectos, que eran sus 6 hijos y una ex esposa. Roberto Gómez Bolaño dice: no, tampoco te refieres así a mis hijos, pero bueno. Eso es una de las entrevistas que llamó mucho la atención. Entonces, ahí, para lo que está reflejando la serie, no deja lugar a dudas. De la gente dice: pues sí, esta mujer era así, es una mujer pues de ese calibre. Y otra que llamó muchísimo la atención fue una realizada por, tengo que buscar la referencia del periodista, Gugo Liberato, no manejo el portugués para nada, pero bueno, Gugo Liberato, la entrevista a Florinda Meza, y ella dice abiertamente que don Ramón era un tipo con adicciones,
que el único integrante de aquel staff, Ramón Valdés, era el que tenía problemas graves, dijo ella, de adicciones. No hizo referencia a qué tipo de sustancia, pero dice que consumía muchas sustancias y que tenía ese tipo de problemas. Eso generó una reacción para el 2020, específicamente de su hija Carmen Valdés y su hijo Esteban Valdés, que me dijeron que era muy desafortunada y era injusta la declaración, primero porque ya tenía muchos años. Ramón Valdés murió en los años 80, en los mismos años 80 murió. Todavía se proyectaban episodios del Chavo del Ocho, y Ramón Valdés pues muere producto, hasta donde tengo entendido, un cáncer de estómago que lo mató en poco tiempo. Sí sabíamos que era un hombre que fumaba, de hecho fumaba en muchos episodios, veíamos, era normal en la televisión para aquella época que se fumara, y se sabía que Ramón Valdés tenía una adicción fuerte al cigarrillo, pero no es precisamente el cigarrillo lo que dice Florinda Mesa que eran las adicciones de Ramón Valdés. Los hijos reaccionan y dicen que es injusto porque está hablando de una persona fallecida, y que además que si de verdad tenía ese tipo de adicciones, ¿cómo fue que nunca faltó un episodio? Que siempre estuvo ahí, que siempre acompañó en las grabaciones, nunca estuvo ausente. Era un hombre que se mantuvo sobrio y estuvo al frente y a la altura de las responsabilidades que tenía como una parte imprescindible. O sea, los episodios, vamos a estar claros, eso nadie lo discute, los episodios en una época en que él se alejó, estuvo fuera de escenario, y luego de su desaparición física, sabemos que más que una costumbre es que de verdad era diferente el contenido de los episodios del Chavo, de Chespirito, de Chapulín y todo, con Ramón Valdés, con don Ramón, o sin Ramón Valdés. Era diferente, o sea, se sentía su ausencia, era un peso importante. Entonces dicen los hijos, ¿no? Carmen y Esteban Valdés, que como un hombre que supuestamente, si es así como dice Florinda Mesa, que tenía adicciones, no faltaba, siempre estuvo presente en la grabación y desarrollo de los episodios, cosa que uno dice, bueno, es verdad. Florinda Mesa luego en una entrevista que le hacen El Gordo y la Flaca, estos reconocidos presentadores del canal de Univision, tengo entendido, en Miami, le hacen una referencia, ¿no?, sobre la reacción de los hijos de Ramón Valdés en base a las declaraciones que ya había dado sobre don Ramón, y ella admite que sí, que no estuvo bien haber dicho eso, que no debió haber dicho eso, pero luego remata diciendo, sí, ciertamente, no tuve que haber dicho eso, pero no tuve que haberlo dicho sobre todo, especialmente porque todo el mundo sabía que era así. Todos ahí sabíamos que era así. La gente sabía que era así y se dijo en aquel momento. no pierde su manera de ser, doña Florinda Mesa. Y en base a las declaraciones de la hija de Carmen Valdés y de Esteban Valdés, dice Florinda Mesa que efectivamente llama la atención. Dice así que nunca faltó, lo reafirma, dice, él nunca faltó a un episodio, de la grabación del episodio, siempre estuvo ahí presente, pero era por el inmenso cariño. Dijo así sería el cariño que le tendría Ramón a Roberto, que a pesar de sus problemas de adicciones, nunca faltó al set para grabar. Bueno, ahí está parte de las noticias, lo que está generando en este momento. Les recomiendo, si no la han visto, que la transmite el streaming de Max, es el que tiene los derechos de la transmisión de Chespirito sin querer queriendo, la serie que, bueno, como ya les dije, habla de la vida de Roberto Gómez Bolaño, el Chespirito, el productor. Todo lo que hubo detrás, la grabación, los episodios, está presentada, producida y desarrollada por Roberto Gómez Fernández, su hijo menor, y que ha generado todo este tipo de polémica, y que no creo que vaya a parar. Vamos a seguir recibiendo noticias de doña Florinda, de Florinda Mesa, la ex esposa, la viuda de Roberto Gómez Bolaño, una mujer que tuvo un peso importante y que la serie lo refleja así. Era para eso comentarles, y vamos a seguir revisando noticias aquí en Todo Gen X.